Hello there, dear students. Hola a todos. Bueno, en este video vamos a aprender un poco, a avanzar en nuestros temas y vamos a aprender sobre relative pronouns and relative clauses. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para este video es repasar, recordar cuáles son los pronombres relativos y cuáles son las cláusulas relativas. Bien, entonces es importante recordar entonces los pronombres relativos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos acá a who, que significa quién, ¿sí? Entonces, primero tener presente que las cláusulas relativas nos permiten o no adicionar información relevante en una oración. Vamos a mirar estos casos con los pronombres relativos. Entonces, como lo decíamos anteriormente, who, que significa quién o quiénes o a quiénes, ¿sí? Es utilizado para hablar de personas. Por ejemplo, a dentist is a person who fixes our teeth. Un dentista es una persona quien arregla nuestros dientes. Allí estamos utilizando un pronombre relativo. Vamos a mirar. Para el caso de los animales, vamos a utilizar entonces which, ¿sí? Por ejemplo, elephants are wild animals which live in the jungle. Los elefantes son animales salvajes, los cuales, ¿sí? Los cuales, which live in the jungle, los cuales viven en la jungla. También, which lo podemos utilizar para hablar de cosas, ¿no? Por ejemplo, the letters which are on the table are for Emma. Las cartas, las cuales están sobre la mesa, son para Emma. Recuerden, entonces, a dentist is a person that fixes our teeth. Estoy hablando de una persona, pongo, digamos, puedo utilizar también esta parte o este pronombre relativo que es el that. ¿Qué pasa con el that? Recuerden, lo puedo utilizar para hablar de personas, animales o cosas, ¿sí? Como los tres casos que están arriba. Es lo mismo que dijimos anteriormente, pero simplemente utilizamos el that para los tres casos. A dentist is a person that fixes our teeth. El dentista es una persona que arregla nuestros dientes. Elephants are wild animals that live in the jungle. Los elefantes son animales salvajes que viven en la jungla. The letters that are on the table are for Emma. Las cartas que están sobre la mesa son para Emma. No pasa nada. El that es comúnmente utilizado en los diferentes contextos, ¿no? Y sobre todo en conversaciones formales y no formales. Entonces es bien importante eh, poderlo aprender y utilizarlo. Bien, así como estos anteriores pronombres relativos, existen otros. Vamos a mirar, por ejemplo, este caso de whose, que lo utilizamos para expresar una posesión, cuando algo es de alguien, ¿sí? Por ejemplo, Shakespeare was a famous writer whose plays became famous around the world. Shakespeare fue un escritor famoso cuyas, sí, en este caso, cuyas novelas llegaron a ser famosas en todo el mundo, ¿sí? Cuyas o de quién, lo mismo, ¿sí? Significa lo mismo. Y este caso también el where, que lo utilizamos para hablar de lugares, ¿sí? Que significa dónde, ustedes ya lo saben. So, for example, this is the hotel where we stayed in our holidays. Este es el hotel donde nos quedamos en nuestras vacaciones. Ahí estamos hablando de un lugar. ¿Cuándo? También. Entonces, por ejemplo, lo vamos a utilizar para hablar de un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Saturday is the only day when we can relax. El sábado es el único día cuando nosotros nos podemos relajar. ¿M?
Entonces, vamos a entrar un poco al análisis de cómo se hace la cuestión de las cláusulas relativas definidas y no definidas. Entonces, para esto es bien importante saber qué es defining y non-defining, es decir, lo definido y lo no definido. En este caso, vamos a revisar los ejemplos. Por ejemplo, I need a computer which works fast. Necesito un computador el cual trabaje rápido. This school, which was built in 1929, has 100 students. Este colegio, el cual fue construido en 1929, tiene 100 estudiantes. Vamos checando de una vez, como bueno, hay unos que tienen comas, el primero no tiene comas, el segundo sí tiene comas. Vamos a ir mirando esa parte. She's the girl who lives next door. Ella es la chica quien vive en la siguiente puerta. My brother, who is really good at swimming, won the race. Mi hermano, quien es muy bueno nadando, ganó la carrera. That's the CD that I bought yesterday. Bueno, ahí está opcional que le quiera poner que. Ese es el CD que compré ayer o ese es el CD o ese es el CD el cual yo compré ayer. La interpretación está ahí. El that en este caso en inglés es opcional. Si se lo quiero poner está bien. En español usualmente nosotros lo ponemos. Nosotros no podemos decir ese es el CD yo compré ayer. No, en español siempre tenemos que ponerle el que, ¿cierto? Que o en otro caso sería cuál, el cual compré ayer. Pero en inglés sí podemos hacer esta omisión. Bien, entonces, ya miramos los ejemplos. Esos son los ejemplos y vamos ahora a mirar cuáles son las cláusulas relativas. ¿Listo? Entonces, I need a computer, ¿sí? Which works fast. Yo necesito un computador el cual trabaje rápido. She's the girl who lives next door. Ella es la chica que vive en la siguiente puerta. Entonces, aquí no veo comas, es decir, que una cláusula relativa no lleva comas, es decir, tiene la información precisa, la información relevante que debemos incluir en cada oración. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con estos ejemplos? Es necesario para digamos, en este caso, como tenemos aquí nosotros nuestro pronombre relativo which, es necesario que lo pongamos, ¿cierto? Para que le dé sentido a la oración, ¿sí? Entonces, una cláusula relativa la utilizamos, ¿cierto? Para explicar a fondo el sentido, ¿cierto? Para explicar un poco sobre el objeto de la oración. Necesito un computador, ¿sí? El cual, ¿cierto? Trabaje rápido, es porque esta información es necesaria para complementar la primera oración, ¿verdad? Entonces, eso es una cláusula relativa. Esto, esta segunda oración, ¿cierto? Se relaciona, fortalece directamente a la primera. ¿M? Entonces, estas cláusulas, ¿cierto? Relativas son necesarias para el resto de la oración. Importantísimo. Igual en el segundo caso, por ejemplo, she's the girl who lives next door. Ella es la chica, pero tengo que explicar quién es esa chica, dónde vive, qué hace. Entonces, ese tipo de información la puedo encontrar acá, ¿cierto? Utilizando una cláusula relativa, ¿sí? Para que vaya quedando un poco más claro. ¿Qué es una cláusula? Una cláusula relativa, agregar información extra para precisar o para dar contexto a digamos, a las oraciones. En este caso, las cláusulas relativas que son definidas son las que no tienen comas. ¿Listo? Bien, para el caso de las no definidas, para las cláusulas relativas no definidas, generalmente esa cláusula relativa la vamos a encontrar, por ejemplo, el colegio. The school, which was built in 1929,
has 100 students. Entonces, el colegio, ¿cuál sería la cláusula relativa? El cual fue construido en 1929, coma, tiene 100 estudiantes. ¿Qué pasa si yo le quito esa cláusula relativa que yo tengo entre comas, el cual fue construido en 1929? ¿Será que cambia el sentido de la oración? El colegio tiene 100 estudiantes, claro, pero entonces lo que yo pongo en la cláusula relativa es la información extra, ¿cierto? Entonces, en este caso, puede ser o no necesaria la información, ¿sí? Depende mucho. La idea es saber, ¿y por qué va entre comas? Si se dan cuenta en esta parte, aquí va una coma y acá va otra coma. Porque, como su nombre lo indica, no define, ¿cierto? Es decir, no es necesaria para definir, digamos, que la población. Si yo la quiero incluir, la incluyo perfectamente. Entonces, la idea es aprender que existen dos tipos de cláusulas relativas, las que me definen, sí, las definidas y las no definidas. En este caso, pues, la encontramos. Las no definidas las vamos a encontrar entre dos comas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues ambas son posibles, pero pues necesitamos aprender de ambas formas. Por ejemplo, el siguiente ejemplo dice, My brother, who is really good at swimming, won the race. Mi hermano, quien es bueno en natación, ganó la carrera. Yo aquí puedo omitir esta información perfectamente. Digo, my brother won the race. Mi hermano ganó la carrera. Pero entonces lo que hace la cláusula relativa no definida es ponerle extra información. Esta extra información no tiene que ir allí, ¿sí? Si la considero pertinente, la voy a agregar. Entonces, como lo decía, esta información de las cláusulas relativas, estas dan información extra acerca de la oración. Bien, entonces, bueno, vamos a tratar de entender los siguientes ejemplos de una manera diferente y un poco más a fondo. ¿Listo? Entonces, read the following sentences and we can analyze if they are the same or different. So the question is, are they the same or different? ¿Son iguales o diferentes? Let's see the first example. Anne's sister, who is a tennis champion, visited her last weekend. La hermana de Anne, quien es una campeona de tenis, la visitó la semana pasada. ¿Mm? Ahí está bien. Mientras que en este caso tenemos la misma información, pero entre dos comas. Anne's sister, who is a tennis champion, visited her last weekend. Entonces, ¿cómo quedaría eso? El primer ejemplo sería, la hermana de Anne, quien es una campeona de tenis, la visitó la semana pasada. El segundo ejemplo sería, la hermana de Anne, quien es una campeona de tenis, la visitó la semana pasada. Diferente, ¿no? Suena un poco diferente. Entonces, en el primer ejemplo, podríamos decir que has Anna got more than one sister? ¿Será que Ana tiene más de una hermana? Volvamos a leerla en español. La hermana de Ana, quien es una campeona de tenis, la visitó la semana pasada. Es decir, que puede ser que, claro, al momento de utilizar el who is a tennis champion, entonces puede que haya otra que tenga otra profesión, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es, no sé, profesora? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, la información es precisa, es esencial, ¿no es cierto? Pero en este caso la parte interpretativa sería completamente diferente. En el siguiente caso, Anne's sister, la hermana de Anne, quien es una campeona de tenis, la visitó la semana pasada. ¿Será que en este caso podría pensar que ella tiene más de una hermana? O en este caso estoy utilizando la cláusula para explicar quién es esa hermana, ¿cierto? Para dar información extra sobre la hermana. Entonces,
La respuesta en la primera es, yo podría, claro que sí. Cuando la hago así de manera directa, ¿cierto? Puedo pensar que sí, que tiene más de una hermana, porque digo, la hermana de Anne, quien es una campeona de tenis, o quien es una profesora, o quien es una doctora, la visitó la semana pasada. Entonces aquí puedo pensar que sí, en efecto, puede tener más hermanas, ¿cierto? De la manera como se hace. Pero en este caso, cuando ya le pongo la cláusula, digamos, relativa, no definida, es porque es una información extra. Y aquí sí estoy explicando quién es esa hermana, ¿cierto? Lo que hace esa hermana. ¿Sí? Entonces en este caso sí podría decir que no, no tiene más de una hermana en el caso de la cláusula relativa no definida, la que está entre dos comas. ¿Por qué? Porque aquí estoy explicando, ¿cierto? Un poco más sobre la hermana, ¿sí? Mientras que aquí ya la información es directa, ¿sí? De una vez digo quién es. Bien, entonces, recordarles entonces que las cláusulas relativas definidas son las que nos dan información esencial, lo más importante, ¿sí? Y en este caso no utilizamos comas en estas cláusulas relativas definidas. ¿Sí? Por ejemplo, Anne's sister, who is a tennis champion, visited her last weekend. La hermana de Anne, quien es una campeona de tenis, la visitó la semana pasada. The table, whose legs are broken, is at the back of the classroom. La mesa, cuyas patas están rotas, está al fondo del salón. ¿Sí? Para el caso de las cláusulas no relativas, perdón, las cláusulas relativas no definidas. Entonces, estas son las que nos dan extra información, ¿sí? Para los casos nuestros también en español. Entonces, nos dan extra información. Y esta información tiene que ir en comas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Anne's sister, who is a tennis champion, visited her last week, ¿sí? Ahí va a depender de la intención con que yo quiera dar. Es decir, que nosotros probablemente sabemos que Anne tiene más de una hermana, ¿cierto? Entonces, como Anne tiene más de una hermana, aquí podemos decir, bueno, la puedo poner de esa manera, probablemente, ¿no? Em, Charles Dickens, whose novel Oliver Twist we read last term, was burned 200 years ago. Es decir, que Charles Dickens, cuya novela, ¿cierto? Oliver Twist, no, bueno, nosotros leímos la novela, mm, o de quién, sí, más bien, aquí en este caso no quedaría como cuya, sino de quién, de quién hace referencia a la persona, ¿cierto? Quien escribió, en este caso Oliver Twist, ¿sí? Nació hace 200 años, so was born 200 years ago. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros ya sabemos que Charles Dickens escribió Oliver Twist, entonces por esa razón la cláusula relativa la ponemos entre dos comas. ¿Mm? Información muy importante, tratar de comprender que las cláusulas relativas no definidas son también llamadas no esenciales, cláusulas relativas no esenciales, ¿sí? Que para este caso, pues como se los indicaba anteriormente, podemos omitir la información, pero pues la idea es que sepamos cómo se utiliza. Importante es que en las cláusulas relativas nunca omitamos el pronombre, ¿cierto? Es muy importante que lo utilicemos, pronombre relativo. Y esta última parte es opcional, puesto que yo ya les había explicado al inicio que el that se puede reemplazar, ¿cierto? Para personas, cosas o animales. Pero en mi concepto muy personal, les sugiero que no lo hagan, que siempre traten de utilizar el who para referirse a las personas, ¿sí? Es un poco más particular, ¿no? Entonces es como aprender a utilizarlo. El DAT se puede, es posible, de acuerdo con la teoría, pero de manera muy personal les sugiero que pues, lo utilicen de la manera correcta. Eso sería todo, queridos estudiantes. I hope you can find this video very interesting. Please watch it as many times as you can and understand deeply
what is it about, right? So see ya.